Hola estimados pensadores, pues hoy haremos algo diferente. Hoy voy a reaccionar a una serie que me han recomendado mucho justamente, que se llama 100 humanos. Y pues a grandes rasgos, por lo que entiendo, tiene que ver algo con justamente diversos experimentos psicológicos. Y pues nada, vamos a ver qué opinan. Y también no se les olvide, si quieren que reaccione a algo, pues díganme en los comentarios justamente, ¿vale? Entonces pues vamos a empezar con esto. Nobel Prize, here we come. Que yo sepa, no hay premio Nobel de psicología. Probablemente si se ganan el premio Nobel sería de medicina, pero no estoy 100% seguro. Vale. 100 humanos. Regularmente muchos experimentos suelen requerir más o menos que tú tengas dos grupos y más o menos se suele preferir que tengan 30 y 30 mínimo cada uno de esos grupos. Por lo tanto, si efectivamente están haciendo experimentos, sería más o menos un buen número. Probablemente no para todo, pero... This is 100 humans. Look at each other right now. Can you gauge who among you is the best looking? 50% of you are in the best looking half of the group, and 50% of you are not. Take your red cards, place them on top of your head if you believe that you are not in the top 50% best looking among you. Antes de ver la respuesta a esto, muchas de las personas tienden a pensar que son superiores al promedio. Es decir, la mayoría de las personas decimos, ok, yo soy más inteligente que el promedio o más guapo que el promedio o puedo hacer esto mejor que el promedio, pero el promedio es el promedio y la mayoría de las personas somos promedio. Entonces, de seguro se va a quedar más gente de la que debería. Es decir, se va a quedar más del 50%. Definition, only 50 of our 100 humans can be in the top half of good-looking people. Yet 74 of them remain. That's a lot more than 50. We'll be asking all the hard questions, like, does being a good dancer mean you've got some really potent swimmers? And being funny gets you laid. I see you, every male comedian ever. And finally, can good looks keep you out of jail? So get ready to dive deep into human beings' sexual psyches to see what makes them tick. Las tres preguntas que acaban de hacer justamente, si efectivamente el bailar te hace como tener una mejor calidad de esperma, si las personas atractivas suelen recibir menos cárcel, suelen recibir menos tiempo de cárcel, y de si las personas que suelen utilizar el humor para atraer parejas suelen tener más éxito. Esas tres preguntas ya han sido respondidas en múltiples ocasiones por diversos artículos científicos. ¿A qué voy con esto? Estos experimentos me parece que van a ser bastante entretenidos, pero que quede claro, son para fines recreativos, es decir, los filmaron para un programa de televisión. No creo que se comparen específicamente con un artículo científico hecho y derecho en el cual alguien pues tuvo muchísimo más cuidado. No estoy diciendo que este programa esté mal, de hecho estoy diciendo que va bastante bien, nada más que obviamente si lo comparamos con un artículo científico, pues no va a tener ciertos problemillas, pero como programa de televisión de divulgación, muy bien. ¿Qué nos hace atractivos? Antes de que me digan aquí en el programa, en muchos casos he escuchado que tiene que ver algo la simetría de la cara, es decir, que tu lado izquierdo y tu lado derecho se parezcan bastante. También tiene que ver, si no mal recuerdo, la familiaridad, es decir, que tanto estás interactuando con ciertas personas, y también tiene que ver algo que le llamamos la similitud, que a grandes rasgos se refiere a que si tú consideras que alguien es más o menos similar a ti, es mucho más probable que tú lo consideres alguien atractivo. Eso creo que es lo que va a salir. Lab assistants, please record the numbers of the volunteers. Asistentes de laboratorio. En mi experiencia, buena parte de la ciencia tiene que ver con asistentes de laboratorio. Ellos ayudan a recopilar los datos, ayudan justamente pues a recopilar prácticamente cualquier muestra que sea necesaria, no de esa manera, pero prácticamente cualquier muestra que sea necesaria. Entonces, en esto es bastante preciso, ¿no? O sea, buena parte de la ciencia requiere asistentes de laboratorio y requiere pues que estén ahí y ayuden a los científicos. A dance that was done for tens of thousands of years by our ancestors, and if you could dance well, and for a long time it showed stamina, physical fitness,
It indicated to a potential mate that you had enough food resources to be healthy, and it indicated that you didn't have any neurological disorders. So what all that meant was he's got good genes. It's signaling in what they call the honest signal hypothesis, reproductive fitness. Esto que está mencionando justamente es la aptitud sexual, la aptitud fisiológica para tener hijos, pues es algo bastante bien representado por el baile, como ya dijo, ¿no? O sea, si tú tienes la capacidad de realizar todos esos movimientos de manera sincronizada, de manera con gracia, de manera que resulte atractiva para las probables parejas potenciales, pues entonces es probable que seas más o menos bueno para pues tener relaciones sexuales, lo cual no significa que pues que efectivamente las personas que bailan bien vayan a tener un mayor conteo de espermas. De hecho, estoy casi seguro que no. Es muy probable que no tenga una correlación, pero mínimo es probable que el bailar te haga más atractivo para las personas pues que te están viendo, siempre y cuando bailes bien. Question is, are women more attracted to men in uniforms? Las personas en general suelen ser atraídas a las personas con uniforme. Antes de que me digan la respuesta, voy a decir que no específicamente, tal vez no los hombres en uniforme, sino más bien hacia qué uniforme. Creo que es mucho más probable que tenga que ver el estatus, es decir, como que ciertos uniformes te dan cierto estatus por cómo se suele ver tu profesión y por lo tanto suele ser más atractivo. En otras palabras, por ejemplo, uniformes de médico o por ejemplo uniformes de, no sé, tal vez de policía o de militar o algo por el estilo, o de algún tipo de científico incluso. Es decir, estos uniformes es mucho más probable que tengan mucho más atractivo que pues personas vestidas con ropa común y corriente o que incluso algunos otros uniformes. In our next experiment, we're asking, does a uniform really make you more attractive? Find out. We went and found some people in uniforms. Police officers, janitors, surgeons, fast food workers, army officers, and pilots. I like the woman in the military uniform. My name is Jackie. On my downtime, I like to just hang out at the beach. Someone who has authority over me is a little attractive, and they stand with a confidence. It's sexy. Si se fijan, ella menciona justamente como se para con cierta autoridad y cosas por el estilo. No estoy seguro que sea el uniforme lo que está repercutiendo específicamente sobre ella. Tal vez tenga que ver más la persona, independiente de la ropa que tiene pues la persona que está viendo, en este caso la militar. Tal vez tenga que ver justamente con la personalidad que les asignaron, es decir, el tener cierto trabajo te acostumbra a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la militar, tal vez pararse derecho, moverse de cierto modo, ese tipo de cosas. Entonces tal vez eso sea lo que le está resultando atractivo y tal vez no el uniforme, pero no sé. The good financial prospects are a crucial part of attraction. To which I say, duh. Okay, so being... Justamente como mencionaron, o sea, en muchos casos el tener un estatus socioeconómico mayor tiende a ser relacionado con ser más atractivo. En otras palabras, las personas con un poco más de dinero tienden a considerarse mucho más atractivas. Por lo tanto, creo que justamente ciertas profesiones que pues se relacionan con tener un mejor sueldo es probable que se consideren mucho más atractivas. Pero me parece que el factor principal es justamente lo que acaban de mencionar. Más bien tiene que ver con el atractivo físico y no tiene tanto que ver con el uniforme que estás utilizando, ¿no? O sea, tiene que ver más con tu atractivo físico y tu personalidad. Rich, but do you think good-looking people get away with more? Like more than an average-looking person? A lot of people believe that if you go on trial for something and you're good looking, the jury will give you a lighter sentence or even acquit you. Remember, both groups are hearing details of the exact same crime, but each group is seeing an entirely different mugshot. You keeping up over there? And now, the average sentence for the more attractive team. 8 años. Whoa. Antes de que continuemos, hay un experimento, no recuerdo si fue un experimento o fue igual un programa que vi, pero recuerdo mucho que había uno en el cual literal lo que hacían era que tiraban dinero. O sea, como que yo voy caminando por la calle, por ejemplo, y entonces tiro dinero, ¿no? Y entonces, dependiendo de si, por ejemplo, la persona iba muy arreglada y se veía muy atractiva, entonces a la persona más atractiva era mucho más probable que le devolvieran el dinero que a la persona que no se veía tan arreglada. Algunos incluso lo pisaban, se los quitaban, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Esto me suena como algo bastante coherente, ¿no? O sea,
existe la idea justamente de que las personas más atractivas les suele ir en parte mejor en la vida y en parte pues mejor en ciertas cosas, pero esto tiene que ver justamente con que nosotros pues los juzgamos de manera mucho más relajada que a las personas no tan atractivas, ¿no? When we, the comparatively ugly, see that perfectly symmetrical jawline of yours, those gym-toned abs, those impossibly uncalloused feet without a hammer toe in the bunch, we cannot help but automatically assume that every other thing about you is great as well. Which is the power of beauty. It creates in the beholder a powerful cognitive bias, clouding our judgment with all sorts of misinformation, based solely on the fact that you're doing things to our loins. Of course, you insufferable cuties are just as likely as anyone else to be nice and smart. But let's get real. A good-looking face doesn't mean shit. It just means you've got really, really, really great cheekbones. Efectivamente, ¿no? O sea, que las personas sean más atractivas o no, pues no tiene nada que ver con si ellos son capaces o no son capaces de realizar algún acto benéfico o perjudicial. Es decir, pues una persona guapa o una persona no tan guapa puede realizar un crimen, ¿no? Cualquiera de las dos. Y pues específicamente eso, ¿no? Entonces no juzguen a las personas simplemente por cómo se ven, supongo, aunque todos lo hacemos, pero sí, no lo hagamos. Put 100 humans together, you're gonna get some flirting. From our observations, it's always the funniest ones that get the most attention. Could it be that being funny makes people more attractive? Ser más gracioso hace que la gente se considere más atractiva. Sí, estoy casi seguro que sí, pero tiene que ver justamente, hasta donde yo sé, con que, por ejemplo, si yo los hago reír, es mucho más probable que entonces ustedes pues se rían y se sientan bien, ¿no? Entonces tienden a asociar, por ejemplo, a mí, Félix, con reírse, y por lo tanto tienden a asociar a Félix con sentirse bien, y por lo tanto es mucho más probable que digan Félix me hace sentir bien y por lo tanto se considera atractivo. Hasta donde yo sé, por ahí va. Does being funny make you more attractive? According to our 100 humans, Boring Andy and Boring Dina both went up a point when they made with the jokes. Quick, someone tell Sammy he can get laid. So we just saw that a humorous personality can make a person more attractive. But what physical features make one person more attractive than the other? Is it similar? Pues efectivamente, ¿no? O sea, el hacer chistes, el ser alguien considerado como alguien cómico, me parece que es uno de los factores más importantes y de hecho de los que más se pueden utilizar para hacerte mucho más atractivo, ¿no? O sea, como les dije, si te empiezan a relacionar con que eres gracioso, con reírse y cosas por el estilo, es mucho más probable que te consideren atractivo y por lo tanto que te consideren una pareja potencial. Entonces, dicho y hecho, hagan chistes. Humans come in all shapes and sizes, but science says we're drawn to certain people for specific reasons. Take a close look at the following 6 faces. You'll be asked to select the most attractive. Watch again as we replay their faces a few times. Ella es muy guapa. Ella también. También la chica morenita. Están colocando más a una. A la chica de cabello como café rojizo. Ella va a ser la más atractiva. Time to pick which face you think is most attractive. So, who do you choose? According to research, most people will select face number 4 for one simple reason. Familiarity. We humans are more attracted to faces our brains are familiar with, and we showed you this human's face for 11 seconds, compared to an average of 5 seconds for each of the other faces. So familiarity breeds attraction? Try putting that on a Valentine's Day card. Sí, probablemente la familiaridad efectivamente genera cierto atractivo. Obviamente, si tú pasas todo el tiempo con alguien, es mucho más probable que empieces a encontrar como ciertas cosas que están en común, es mucho más probable que empieces a reírte de sus chistes, es mucho más probable que enfrenten situaciones juntos. Todas estas van a hacer que se sientan cada vez más cercanos y por lo tanto que exista una mayor probabilidad de que él o ella, pues se empiece a, él o ella lo empiece a considerar atractivo, ¿no? Entonces la familiaridad sí es algo que tiene bastante que ver con justamente el atractivo, aunque todo exceso es malo. Se dice que las personas que pasan demasiado tiempo juntos, en algún momento este atractivo va para abajo, porque es muy común que de hecho
Si las personas pasan demasiado tiempo juntos, se empiezan a aburrir la una de la otra y entonces pues empieza a pasar que pues ya no se consideran tan atractivos. ¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo? Pues va a depender de distintos factores, ¿no? O sea, cuáles actividades se realizan, qué también se están llevando, cuánto tiempo llevan de relación, cuánto tiempo efectivamente están pasando, es decir, si están pasando 1 hora o si están pasando 10 minutos, pues miles de factores, ¿no? Necesitaría literal todo un video de ello para poderlo explicar a profundidad. These dancers on their attractiveness, on their dancing ability, on their sex appeal. After each dancer, you will get a chance to fill out your survey and let us know how you feel. Shall we get the party started? Dancer A, come on! Antes de que empiece el bailarín A, creo que aquí, si nos pusiéramos muy estrictos, una vez más, este programa es divulgación y me parece que va perfectamente, me parece que va muy bien. Nada más que se supone que los van a juzgar de acuerdo a su atractivo, ¿no? Y por eso les pusieron las bolsas de papel en la cabeza, con lo cual me parece algo bastante útil. Pero hay cosas que aún así se ven. O sea, yo puedo notar, por ejemplo, que algunos pues tienen un poquito más de masa corporal, por así decirlo, ¿no? Puedo notar que algunos son más jóvenes, puedo notar que incluso algunos tienen más músculos, puedo notar cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que esos factores también, o sea, que se pueda ver que pues tienen un poco más de masa corporal, que sean más jóvenes e incluso pues la cantidad de músculo y cosas por el estilo, creo que van a influir bastante sobre qué tan atractivos se consideran o no. Eso va a influir, además del baile, que se supone que es también lo que van a tomar en cuenta. Si un conteo de espermatozoides alto no te hace un buen bailarín, entonces ¿qué puede hacer? Bueno, muchas de las habilidades humanas tienen que ver justamente con el entrenamiento, es decir, entre más práctica tengas, te vuelves muchísimo mejor. Por lo tanto, si quieres ser un buen bailarín, ¿qué te recomiendo? Aprende a bailar, practica mucho baile y probablemente seas bastante mejor. Si quieres aumentar tu cantidad de espermatozoides, eso sí, no lo sé. Acabo de ver el primer episodio de 100 humanos y francamente la verdad me gustó mucho. O sea, considero que están haciendo unos experimentos que suelen resultar interesantes para la mayoría de las personas, entonces pues les recomendaría verlo mucho. Además suelen tener más o menos bastante rigor científico y a pesar de que pues obviamente hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pues me parece que es un programa bastante bueno que pues además de resultar entretenido pues les va a resultar bastante interesante y bastante ilustrador científicamente. Algo que quiero resaltar es que este tipo de programas suelen tomarse ciertas libertades con las metodologías justamente porque son con fines de entretenimiento, ¿no? O sea, la mayoría de las veces, pues estos programas no quieren escribir un artículo científico, una vez más. Lo que quieren hacer es justamente hacer un programa entretenido y lo cual me parece que pues lo están logrando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿quieres ver 100 humanos? Sí, puede resultar bastante entretenido. ¿Y quieres ver 100 humanos porque además eres psicólogo y quieres aprender más? Sí, totalmente. Y pues nada, si les interesa que reaccione o vea cualquier otro contenido, pues déjenmelo aquí en los comentarios, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.